perdedores, mancos. Esos son algunos de los adjetivos que reciben ciertos individuos que deciden usar ciertas estrategias consideradas no skill en videojuegos, similar a como ocurre en la comunidad de Dark Souls, que si no juegas con una vara por arma y una camiseta del PRI por armadura, eres un poser y no un pro gamer. Pero volviendo al tema, ¿por qué tanta gente aborrece ver que un individuo no solo utiliza un personaje dentro del juego, sino que también obtiene resultados? Y esto está principalmente marcado en juegos con una alta presencia competitiva, por lo que no es raro ver que incluso en partidas no clasificatorias, o sea partidas casuales, personas pierdan los estribos nada más al ver a un personaje indeseado en el equipo contrario, dejándonos joyitas como esta. Pero justamente eso es lo que quiero abarcar el día de hoy, por lo que yo soy PeriCM y esto es el arte de odiar personajes rotos. Similar a como hice con el video de LOLcoast, abarcaré a esos nefastos personajes que todos odian y el por qué se ganaron el título de personajes no skill, comenzando por... El primer candidato de la noche es un personaje que le dio pesadillas a cientos de niños y jóvenes que jugaban en las famosas maquinitas o arcade para los compas, siendo este el personaje estandarte del meme: si lo usas te gustan los hombres. Así es, damas y caballeros, estoy hablando de Rugal Bernstein, del mítico King of Fighters del 2002. La infamia de este personaje ha marcado tanto la generación del 2000 que hasta la fecha se mantiene como un estandarte de personaje roto, y si lo usas serás blanco de burlas y comentarios despectivos, tal cual le ocurrió a Chigokov, un jugador que se dedicó a usar este personaje solo para ser blanco de burlas y comentarios despectivos hacia su persona. Pero ¿por qué Rugal es tan odiado? Bueno, en pocas palabras, el bicho está malditamente roto. Y no lo digo de broma, sino que Rugal en su arsenal cuenta con ataques potentes cuerpo a cuerpo, proyectiles confiables y de buen rango, defensas robustas que lo vuelven casi imparable, y por si fuera poco puede fácilmente arrinconarte spameando ataques, mientras tú tratas de buscar una ventana para contraatacarle. Este conjunto de factores no solo vuelven a Rugal el mejor personaje del juego, sino que también su versatilidad es tal que puede lidiar fácilmente con cualquier estrategia y personaje que le plantee cara. Simplemente Rugal nació y está rotísimo, pero de poco nada sirve tener la mejor escopeta si no sabes usarla, y es ahí donde más se resiente más, porque una cosa es ganarle a una persona nueva que apenas sabe jugar, y otra es ganarle a un experto, y Dios mío, ahí sí te verán las cosas muy feas. No por nada en torneos oficiales de KOF 2002 el personaje está estrictamente baneado, puesto que la presión y ventaja que ofrece contra el rival es simplemente injusta, por no decir que el nivel de esfuerzo para obtener buenos resultados con Rugal es muy inferior a la de personajes como Angel, haciendo que Rugal se sienta barato y prácticamente un easy win para quien lo esté utilizando. Overwatch es un juego muy polarizado y dependiendo de a quien le preguntes te dirá cuál es el personaje más molesto y odioso. Desde Mercy su capacidad de revivir enemigos eliminados, pasando por Tracer que es tan escurridiza que se vuelve casi intocable, y como olvidar a Moira tan odiada por su capacidad de hacer daño, llegando incluso a superar a los personajes que se supone deberían liderar la lista de daño, naciendo así el término de Moira DPS. Pero existe aún un personaje tan odiado que le ha dado tremendos dolores de cabeza a Blizzard al momento de implementar cambios de balance y que hasta hace relativamente poco era el personaje baneado del competitivo. Así es, hablo de Sombra. Históricamente Sombra siempre ha sido un personaje que o lo odias o disfrutas de hacer sufrir al resto. Pero esto más que nada por su capacidad de infiltrarse en las líneas enemigas y atacar al enemigo por la espalda, aunado a su habilidad que convenientemente anula las habilidades de otros personajes, volviéndose un personaje opresivo y que ni siquiera te deja jugar, porque cada que te das la vuelta, ¡pam!, hackeado. Pero eso ni siquiera es lo peor de Sombra, y es que si estuviste en su época de auge, Sombra era prácticamente inmortal gracias a su baliza de teletransportación, haciendo que apenas el enemigo la descubriese, esta con una sola tecla ya podía volver a la comodidad de un kit de sanación, alejada del peligro, haciendo que tuvieras que esperar su regreso. Famosa por aparecer en el peor momento de la partida, sientes que Sombra te deja en una situación entre la espada y la pared, ya que o te defiendes del equipo enemigo o del mosquito que te está drenando la vida como un parásito, mientras que para ella es una apuesta segura, para ti es una pérdida por donde lo veas. Y Blizzard tuvo que literal matar al personaje para acabar con el caos que generaba. Claro, hablando de rangos medios y bajos, porque en rangos altos Sombra es el equivalente a una píldora efervescente. Clash Royale es un juego bastante rígido, esto debido a que una vez llegas a cierto nivel notas como las recompensas son cada vez menos y las cartas te piden cada vez más recursos para subir. Si en 2017 ya era un infierno subir al máximo, y eso que no existía ni el nivel 14 ni el 15. Este conjunto de acontecimientos hizo que los mazos fueran más limitados, al casi únicamente enfocarte en 8 cartas para salir adelante. Pero estamos hablando de personajes, ¿no? Bueno, ahí nos remontamos a 2016.
El juego tenía una comunidad amplia y las expectativas eran sanas, y Supercell había metido una nueva carta. Los bárbaros de élite son considerados como uno de los jinetes del apocalipsis clásico de Clash Royale, y si bien cuando se anexaron al juego eran bastante malos, esto cambió en diciembre del 2016, cuando Supercell se marcó uno de los más grandes buffs de la historia, dándoles a nuestros amigos un 19% más de salud, un para nada despreciable 14% de ataque extra, y de postre, una velocidad de ataque de 1.4 segundos. El uso de los bárbaros de élite en conjunto con el hechizo de rabia subió como la espuma, apareciendo de la nada y borrando torres en segundos. El furor por los bárbaros de élite fue tan grande que la comunidad no tardó en llamarla una carta para mancos, junto al gigante noble, marcando una de las épocas más tóxicas del juego, la cual también tenía varias estrategias consideradas nefastas, como las chozas o los primeros pasos de lo que sería el logbait. Y si bien los bárbaros de élite ya no son lo que eran, eso no quita el legado tan brutal que dejó en la comunidad y la historia del juego. Smash Bros. No será la comunidad más grande en los juegos de pelea, pero sin duda es una de las más fieles. Sin embargo, la franquicia de Nintendo no se ha escapado de tener sus personajes problemáticos. En la versión de Nintendo 64, Kirby y Fox lideraban el aún primitivo meta. Para Melee, Fox ya se había consolidado como el mejor personaje del juego, sin ser considerado injusto o no skill. Incluso muchos jugadores dicen que es un personaje divertido de enfrentar, pero los problemas empezarían a salir en Brawl. Meta Knight es el primer personaje roto en cualquier Smash. Podía planear, tenía una recuperación prácticamente infinita, tenía ataques rápidos y seguros que provocaban combos largos, por lo que para Smash 4 el personaje sería ajustado, pero pasando su relevo a Bayonetta, la cual tenía auténticos combos Zero to Death o combos mortales. Y si bien Bayonetta estaba muy fuerte, no se compara en nada al portador del puesto. Smash Ultimate tiene varios personajes odiados: Sonic, Luigi, Min, Mr. Game & Watch o Kazuya, pero ninguna maneja tanto odio como Steve de Minecraft. Al inicio todo el mundo amó su inclusión, bueno, casi todos, pero con el paso del tiempo y el estancamiento del meta, ciertos personajes empezaron a dominar frente a otros, entre ellos Steve, quien no solo tiene el honor de poseer un kit impecable destacando movimientos rápidos y que quitan stocks en un momento, sino que jugar contra Steve se siente frustrante, porque mientras que tú tratas de acercarte, Steve ya te puso un muro impenetrable que si osas saltar te castigará, pero es que ahí no acaba la cosa, y es que mientras que Steve se aleja de ti para obtener recursos con los cuales destruirte, tú casi tienes que perseguirlo para que interactúe contigo como si fuera una comedia de los 90. Y digamos, ok, ya tiene todo lo que quería, ahora sí ya podemos jugar. Y es ahí donde el monstruo sale, ataques poderosos, combos largos y casi infinitos, y su especial lateral, el carro de mina, que no solo puede bajar stocks temprano, sino que encima le da a Steve una recuperación prácticamente infinita al recuperar su segundo salto. Vamos, que acercarse a Steve es tan poco recomendable que la partida se termina volviendo un gameplay de COD del 2012, ya que ambos se van a estar campeando mutuamente para ver quién gana. Spoiler, Steve gana. El odio por el personaje es tanto que en el Smash Con de este año un jugador recibió abucheos e incluso insultos por haber ganado con Steve, y eso que no era la final. Como vimos anteriormente, para que un personaje trascienda y se convierta en un personaje infame se requieren múltiples factores, como que el personaje se sienta opresivo, barato, y que te ponga en una situación incómoda con respecto a tu rival, porque, oh sorpresa, los personajes antes mencionados tienen algo que los vuelve opresivos. Con Rugal es que te está spameando ataques sin descanso, con Sombra literal te impide jugar, los bárbaros de élite te roban coronas por un descuido, y Steve se roba todo el escenario o secciones completas del mismo para hacer sus cosas y luego destruirte, dándote la sensación de impotencia y sobre todo te sientes acorralado, porque por más que te intentes imponer sobre tu rival, y este se sabe algunos trucos, se terminará dominando, simplemente porque su personaje es superior en absolutamente todo. Pero ojo, no necesariamente un personaje que es bueno necesariamente es opresivo. El caso más claro es Fox en Melee, es el rey del juego pero aún así puedes maniobrar contra él. Incluso en Ultimate, antes de que terminaran los cambios de balance, el meta era dinámico y muy agresivo, priorizando la habilidad pero sobre todo jugadas arriesgadas que traían momentos muy llamativos. Pero cuando dejas de lado el dinamismo y se opta por estrategias seguras y predecibles pero aún así inescapables, es cuando todo se va a pique. Ahora, ya que analizamos el por qué son personajes tan odiados, es hora de la pregunta del millón: ¿está bien usarlos? Y aquí la cosa varía dependiendo del caso. Mientras que en el caso de Rugal sí está mal usarla en competencias, la cosa cambia completamente si el entorno es para un solo jugador, o incluso entre amigos para sacar las risas.
pero solo así está bien usar a Rugal, gracias a su repertorio poderoso y que puede contrarrestar otras estrategias, volviéndose una muralla imparable, y de ser permitido en las convenciones de KOF 2002, lucirían como el BGC de Pokémon de 2015. Con Sombra el problema se reducía en rangos bajos y medios, pero en altos el personaje era muy volátil e inconsistente, puesto que no era imbatible, solo una molestia, que sabiendo combatir contra ella se volvió una easy kill, por lo que con Sombra sí se podía usar sin problemas, ya solo era de cada quien que aprendía a lidiar con ella, claro, antes de que la mataran en ese rework que le hicieron tiempo después. Los bárbaros de élite fue un caso similar, puesto que donde más daño hacían era en el factor sorpresa. El hecho de que tu rival no los esperara es lo que los hacía más molestos, pero una vez tu rival sabía que los estabas usando, ya fácilmente podía jugar más a la defensiva o guardarse un comodín para usar contra los bárbaros. Y con Steve sí es un personaje muy fuerte y el claro rey de Smash Ultimate, y el hecho de que el meta gire alrededor suyo sí lo hace una amenaza muy fuerte, que a menos de que le apliquen un cambio de balance, la verdad no veo con malos ojos que el personaje se vaya baneado una temporada. Y es que vamos, hay jugadas donde Steve solo spamea el carro de mina y le funciona. Los personajes odiados son una marca distintiva del mundo del gaming competitivo, ya que en un mundo donde ganar lo es todo, es más evidente que la gente prefiere opciones más sólidas y confiables antes que la variedad. Es por eso que en las competiciones los combates espejos son algo infaltable, por no decir que en términos prácticos ganar es ganar. No importa si fue gracias a un personaje roto o difícil, ganar es ganar. Y ya está en cada uno buscar adaptarse y saber afrontar los retos que se pongan enfrente, como en la vida misma. Claro, hay personajes que ni con la estrategia infalible pueden ser derrotados, pero analizando más a fondo, la mayoría de los personajes que tienen el título de rotos o dominantes pueden ser vencidos y controlados. Ya está en cada quien buscar sus debilidades y explotarlas en las partidas del mañana. Pero yo fui PeriCM, si te gustó este video no olvides dejar un like, y si te gusta mi contenido suscríbete, eso me ayudaría muchísimo. Y sin nada más que decir, hasta la otra.